Bueno, antes de empezar, me gustaría daros un pequeño consejo. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, pero cuando venga a Pepina el testimonio, yo que vosotros me traiga un bocadillo. Pues yo me conozco bastante y bueno, no estaba mal. Bueno, me gustaría compartir una historia que viene en Juan 21. Bueno, estaba leyendo estos días un poco digamos, haciendo una especie de viaje a través de la Biblia y veía cosas, ¿no?, que pueden tener en común muchos de la gente que Dios utilizó para escribirlas, ¿no? Gente con sinceridad, con honestidad, pero sobre todo yo creo que la característica que más les identifica a todos es que todos eran hombres guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Dice que por eso esto es la palabra de Dios y por vivir guiados por ese Espíritu es por el que podemos, ¿no?, llamarnos unos a otros hermanos, por el que podemos clamar Abba Padre. Y yo estaba leyendo, ¿no?, y venía aquí a Juan 21, pero me llamó la atención los últimos versículos del capítulo 20. En el versículo 30 dice: por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Al principio de la primera alabanza que cantábamos decía que Cristo es la vida, que proclamamos. En Juan 20, versículo 30. 20. Juan 20, 30. No, lo leo otra vez. Dice: por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y me llamaban la atención estos versículos porque muchas veces cuando salimos a predicar, o bien en el púlpito, o bien cuando hablamos de la palabra de Dios con alguien por la calle, como que cuando terminamos de hablar y ha pasado un rato, a mí me pasa muchas veces, no digo, ay, se me ha olvidado decir esto, se me ha olvidado citar este versículo, tenía que haber dicho esto, porque en realidad yo creo que era lo más importante o algo muy importante de lo que quería transmitir. Y me llama la atención porque si leemos el Evangelio de Juan, bien podía terminar aquí perfectamente, sería un final, ¿no?, que todos podíamos decir amén. Sin embargo, después de los discípulos, ¿no?, todas las cosas que hizo Jesús en su presencia, vuelven otra vez atrás, vuelven otra vez a ese mar de Tiberias, ¿no? Y dice en el capítulo 21, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijitos, ¿no tenéis nada de comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. La echaron, pues, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la barca, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas, con pescado encima y pan. Jesús les dijo: traed de los pescados que ahora habéis pescado. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados, 153 de ellos, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid, comed. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dijo, y también hizo lo mismo con el pescado.
Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo, ¿no? Y vemos aquí que yo creo que los discípulos no estaban pasando una noche bastante trágica, ¿no? Una noche de desesperanza. Venían de estar con el Señor durante 3 años al lado de Él, escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros en primera persona, y todo eso no se les desvaneció en un momento. El Señor ya no estaba con ellos, y en esa situación de tristeza, de desesperanza, dice que Pedro dice: voy a pescar. Hay muchos comentarios que dicen que cuando Simón dice voy a pescar, es como que volvía, ¿no?, a la vieja vida. Yo lo tenía escuchado a la persona que decía que él pensaba que volvía a lo que sabía hacer, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido pues como que Dios no está, como que Dios no nos escucha, y volvemos a la nuestra, ¿no? Volvemos a hacer las cosas que sabemos hacer, en las que nosotros nos sentimos fuertes, en las que nos encontramos a gusto y nos encontramos bien. Y dice que todos los demás le dijeron: vamos nosotros también contigo. A mí esto me llama mucho la atención en el sentido de, a la hora de tomar decisiones importantes para nuestra vida, tanto en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, ¿no?, que debemos de estar dispuestos a escuchar consejo. No, Pedro salió de él, voy a pescar, y los demás vamos también contigo. Todos eran pescadores, podían haber, y no todos habían estado con el Señor, podían haber hablado: ¿qué hacemos, no?, mientras esperamos? ¿Qué tal si pescamos? ¿Qué tal? No, él tomó una decisión por sí mismo, y los demás le siguieron. Pedro, si leemos durante todo el transcurso de los evangelios y el libro de los Hechos y otros, vemos que era un hombre que la gente le seguía, tenía como don de liderazgo, ¿verdad? Era fácil que las palabras que él decía pues que fueran secundadas por los demás. Sin embargo, en esta situación toman la decisión sin consejo ninguno, un poco por volver a lo que ellos sabían hacer en medio de esta desesperación, ¿no?, de la que estábamos hablando, y vemos que no pescan nada, ¿no? Parece difícil que salieran de vacío, puesto que todos eran pescadores bastante experimentados, ¿no? Y aunque sea poco lo que pescas, pero por lo menos pescar algo. Yo creo que esto es porque esta decisión era algo personal, era algo suyo, y no tenían en cuenta para nada al Señor en esta situación. Y no, cuando uno va a pescar, lo primero tiene que elegir bien el cebo. Depende del tipo de pez que vayas a coger, tienes que poner un cebo o tienes que poner otro. Muchas veces en nuestra vida diaria, cuando salimos a evangelizar por las calles, cuando salimos a orar por las personas, no siempre podemos utilizar las mismas palabras, no siempre nos van a venir bien la misma oración, ¿no? Si siempre repitiéramos la misma oración, nos convertiríamos podemos decir, en religiosos, ¿no? Cada persona necesita un tipo de oración. Cada persona en cada momento de su vida necesita una palabra. Hay gente que le hará falta un ánimo, hay gente que le hará falta una corrección, ¿no? Por eso en cada momento debemos de poner el cebo, ¿no? Debemos utilizar lo que corresponda. No todo vale para
para todo. Otra de las cosas que hacen los pescadores es estar en silencio para no espantar a los peces. Muchas veces somos tan dados a hablar, pero hablar de nosotros, no de lo que Dios puede llegar a hacer en nuestra vida. Y así también, ¿no?, es una de las formas en la que podemos espantar el pescado. Y otra de las cosas que no se deben hacer nunca cuando uno va a pescar es que se vea tu silueta en el agua, porque eso también espanta a los peces. Entonces a mí esto me llama la atención, de que cuando salgamos a evangelizar, cuando queramos hablar a alguien del Señor, que vean al Señor, que nunca nos vean a nosotros, ¿no? Y eso es importante para que la pesca sea fructífera de verdad. Si nos presentamos a nosotros como la solución a todo, ¿no?, como que somos los mejores, posiblemente cuando saquemos la red esté vacía, como le pasa aquí. Mira, hay una situación muy parecida en Lucas 5. En el versículo 1, que dice que aconteció, mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a este que la apartase de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Simón le respondió y dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando: Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y aquí vemos otra noche en la que no hayan pescado en la que no hayan pescado nada, pero aquí dice Pedro: en tu palabra echaré la red, en la confianza en Dios. Dios llega un momento cuando acabó de enseñar a la multitud que les dijo: boga mar adentro y echar vuestras redes, ¿no? Vamos a apartarnos del mundo, vamos a apartarnos de la carnalidad, vamos a ir mar adentro y ahí voy a tratar con vuestras vidas. Y aquí podemos ver los pasos, ¿no?, fundamentales que muchos de nosotros, por no decir todos, hemos tenido en nuestro encuentro con el Señor, ¿no? Después de una situación de fracaso, no han pescado nada. Y también tenemos que tener en cuenta que Dios tiene preparadas todas las situaciones de nuestra vida, incluso los fracasos también. Dice que después del fracaso, ¿no?, después de una situación difícil, sea cual sea, cada uno sabe lo que ha vivido, Dios nos lleva mar adentro, Dios nos lleva a un trato más personal. Dios hace un milagro en nuestra vida y nosotros reconocemos, ¿no?, y nos caemos de rodillas y le decimos: Señor, no soy digno de ti. Y Él dice: tranquilo, voy a hacerte pescador de hombres. Señor, yo sé que te voy a fallar, yo sé que muchas veces no voy a estar a la altura de lo que tú demandas de mí, pero en tu palabra echaré la red. Y Él: no te preocupes, yo te haré pescador de hombres. Yo cuando leía esto me animaba bastante, porque, no, recordando pues mi vida pasada, pues era un poco esto. Yo viví una situación muy difícil, muy comprometida, y hubo un momento en que Dios tocó mi corazón, me llevó mar adentro, trató conmigo, sentí su gracia sobre mi vida, y sobre todo, apartado de todo entendimiento religioso, me pude poner de rodillas y decir: Señor, perdóname, sé que no soy digno de ti. Y sí pude sentir ese: te voy a hacer pescador de hombres. Lo que pasa que ya no tiene que estar en mí el voy a pescar por mí, ¿no?, sin pedir consejos, sino vamos a salir a pescar, a hablarlo todos juntos, siempre contando con el Señor, y
y echar la red siempre en su palabra, nunca en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento y en nuestra carnalidad, que es donde muchas veces más fallamos, ¿no? Y dice que al amanecer Jesús se presentó en la playa, ¿no? Qué bonito, después de una noche difícil, como hablaba antes Elizabeth, ¿no? Después de una situación tan complicada, el Señor siempre viene. Él dice la palabra de Dios que es la luz de la aurora. Cualquiera que sea nuestra situación, por muy complicada que nos parezca, aunque parezca que no hay solución, como nos hablaba también Pepín, el Señor siempre viene. Siempre. Nunca nos va a dejar. Viste que no, hablaba también Antonio, ningún justo bendigará pan. Él va a cuidar de nosotros. Y les dice, no tenéis nada de comer. Él sabía que no tenían nada. Él sabe todo antes de que pase. Pero ellos dicen que no. Entonces les vuelve a recordar aquella historia, aquel día, ¿no? De echar la red al lado derecho de la barca. Dice que la echaron y ya no podían sacarla de la gran cantidad de peces que había. Cuando le dicen a Simón Pedro que es el Señor, dice que se puso, ¿no? Se ciñó el manto y se tiró al mar. Dice que los otros discípulos llegaron con la barca arrastrando la red y cuando bajaron a tierra vieron brasas puestas con un pescado encima y pan. Y Jesús les dijo, traed de los pescados que ahora habéis pescado. Esta situación a mí me recuerda cuando alguna persona nos la lía por cualquier motivo, enseguida en nuestro corazón sale, yo ya no quiero saber nada de esto, ¿no? Alguien te viene, vamos a tratar con esta persona que tiene una situación complicada, que no está pasando por momentos difíciles en su vida, pero es que yo con este no quiero saber nada. Qué bueno que el Señor no es así, ¿verdad? Dice, traer también de los vuestros, no solamente el mío, sino de los vuestros también. Vamos a compartir, dice, venid y comed, vamos a desayunar juntos. Y dice que ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Yo creo que aquí su conciencia les acusaba. Todos le habían abandonado, ¿verdad? En aquella noche cuando fueron a prenderle, Judas le traicionó, Pedro le negó, los demás todos salieron corriendo. Y yo creo que no, cuando Jesús les dice venid y comer, se están acordando de todas estas cosas. Y ninguno se atreve a decirle tú quién eres, pero todos sabían que él era el Señor, ¿verdad? Dice que entonces tomó pan y les dio y también hizo lo mismo con el pescado. Y era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Yo creo que a todos los discípulos les acusaba su conciencia, ¿no? Ninguno se atrevía a decirle nada al Señor porque todos sabían lo que habían hecho. Todos sabían que le habían abandonado. Pero yo creo que quizás Pedro un poco más, ¿no? Porque si vemos pasajes en la Biblia, Pedro decía, Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Jesús, si eres tú, dime que vaya y por las aguas, ¿no? Qué hombre pretencioso, ¿no? Que él era como el más decidido de todos. Entonces su conciencia debería de acusarle más que a los demás, por cuanto él era como más decidido, él era una especie de líder entre todos ellos. Y luego hay un detalle que, claro, cuando ahora Jesús empieza a decirle, me amas más que estos, ¿no? Se lo está diciendo al lado de una hoguera con un pescado. Cuando Pedro le negó fue en una hoguera con una portera, ¿no? Incluso hasta con juramento dice que dijo, no le conozco. Y le pregunta, ¿me aman más que estos? Hay algunos comentarios que dicen que la pregunta se refiere a los pescados, otros que dicen que a los apóstoles. Yo no sé si se refiere a unos o se refiere a otros. Lo que sí entiendo es que el Señor, con una pregunta, con una mirada del Señor, ¿no? Le está examinando a Pedro. En este momento ya no le llama Pedro,
le llama Simón, hijo de Jonás, como él se llamaba antes de que el Señor le cambiara el nombre. Dice, yo creo que eso a él le tuvo que chocar fuerte, que de repente de Pedro, ¿no? le dijera Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Todos sabemos, Pedro era un hombre, era valiente, ¿no? Le cortó la oreja al siervo de aquel centurión, era un hombre decidido, era, podemos decir, un hombre ostentoso también, pero yo creo que, ¿no? Estas características seguramente las tuviera también antes de ser cristiano. Lo que sí vemos que no le sirvieron no para mucho, porque dice la palabra de Dios que si no hay amor es como, ¿no? El metal que resuena o címbalo que retiñe. Y yo me imagino, ¿no? A Pedro cuando Jesús le está mirando, él se siente examinado por el Señor y empieza a recordar esa noche en la que le negó, empieza a recordar todas esas cosas que él le decía, ¿no? Y yo creo que le hace recordar ese momento de dónde salió, ¿no? De lo bueno de su vida cuando le cambió el nombre y le dijo, tú serás Pedro, desde hoy serás Cefas, ¿no? Que significa Pedro. Le hizo ver dónde había caído cuando se tira al mar, ¿no? Cuando le niega. Y sobre todo lo que yo creo que le está haciendo ver es que él ha llegado, ¿no? en esa mañana a esa playa, después de esa noche tan trágica, para restaurar sus corazones. Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le hace una pregunta sencilla y la respuesta es sencilla. Sí, Señor, sabes que te amo. Ni Jesús le está haciendo un interrogatorio, ni Jesús le está haciendo una lectura de todas las cosas en las que él ha metido la pata, como reprochándole algo, ¿no? Simplemente le está preguntando, ¿me amas? Y él le contesta, sí, Señor, sabes que te amo. Tampoco intenta defenderse. Sí, lo que pasa que, bueno, te negué porque uno me engañó. Cuando te dije que nunca te abandonaría, no te lo decía en serio, ¿no? En ningún momento se justifica, ¿no? Él reconoce que sí. Y al final ya le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Él le había dicho, desde ahora serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, y que iba a ser la piedra, ¿no? Sobre la que iba a edificar su iglesia. Ahora mismo, después de restaurar su corazón, él le encarga que pastoree las ovejas. Mira, luego, claro, después de todo esto, en Pedro hay una obra de Dios, hay un cambio. Y si lees la primera carta de Pedro, se presenta como apóstol de Jesucristo a los dispersados, me parece que dice. Y en la segunda dice apóstol y siervo de Jesucristo. Dice, ¿qué pasó entre una carta y otra? Dice, tiempo. Tiempo que a Pedro le sirvió para aprender, para fortalecerse en la palabra del Señor. Después de esta restauración, Pedro ya era otra persona. Ya, si leemos las cartas, ¿no? Hablan, mira, y en segunda de Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 5. Dice a partir del versículo 1, dice, a los ancianos entre vosotros les exhorto, yo anciano también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo, no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibiréis la inmarchitable corona de gloria. Asimismo, vosotros jóvenes, estad sujetos a los ancianos y revestidos todos de humildad, unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿no? Después de una restauración de corazón, cuando ya dejamos todo lo que éramos, todo lo que nos creíamos ser, y entendemos la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, entendemos, ¿no?
a lo que hemos sido enviados. Decía la primera alabanza que cantábamos que a decir, ¿no?, que Jesucristo es la vida, a pastorear las ovejas, a llevarlas o intentar llevarlas, ¿no?, por un camino de rectitud. Está claro que si el Espíritu de Dios no está con nosotros, nosotros no somos capaces de hacer la obra, pero sí somos, ¿no?, esa herramienta, sí somos, ¿no?, que Él pone ovejas a nuestro cargo para que en cierto modo intentemos conducirlas hacia Él. Nosotros hubo un tiempo de nuestra vida que íbamos mirando lo nuestro. Después de, como hablábamos antes, de una situación complicada en muchos casos, en otros no, pues nos vino reconocer que necesitamos al Señor en nuestras vidas. Y con ese celo que viene de parte de Dios, no el celo que puede venir provocado por la carnalidad que aún puede quedar en nosotros. Muchas veces nos quejamos de que no somos considerados, ¿no? Dice, ¿quién somos nosotros para que se nos considere? Dice la palabra de Dios que somos siervos inútiles, que no hacemos más que lo que debemos. Y es eso, ¿no?, que evitemos por todos los medios el utilizar la palabra de Dios para esa ganancia deshonesta, para enriquecernos nosotros, para que se nos vea a nosotros, que utilicemos la palabra de Dios para atraer a los peces, nunca para espantarles, y sobre todo no revestidos con esa humildad que el Señor quiere poner en nuestros corazones, conscientes siempre de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y como hablábamos antes, ¿no?, todo con amor. Como dice la palabra de Dios, es el vínculo perfecto. Y nada, eso era un poco lo que quería compartir esta tarde con vosotros. Muchas gracias y que Dios os bendiga.